Desde la casa del Leeds United hacemos maletas y viajamos directamente a España, más exactamente al Barcelona, al Camp Nou. Muchachos, vamos a tomar las riendas del Barcelona por las próximas 5 temporadas en las que no estamos obligados a ganar nada, pero la idea es conseguirlo todo. ¿Cómo se imaginan ustedes al Barcelona en 5 años? Eso es lo que vamos a intentar contestar en este episodio. Así que poderoso like, suscríbanse y vamos a darle inicio a esta gran aventura porque se torna bastante interesante. Vamos a ver nuestro 11 inicial. Perfecto, aquí estamos. Este va a ser nuestro 11 inicial. Torres como titular, aunque iniciando el juego tenemos a Lamine Yamal como titular, pero es que Lamine juega como mejor de este lado. Lo voy a poner como suplente en ambos lugares. Olmo titular, aunque está lastimado, pero bueno, vamos a salirnos un poquitín de esa realidad junto con este señor, porque no podemos o no tengo la forma de lesionarlos por mi propia cuenta. Entonces no los puedo poner aquí, los podría poner aquí esta temporada o al menos la mitad de la temporada, pero me van a exigir minutos por obvias razones, así que tenemos que saltar ese pequeño detalle de lo realista. Vamos a intentar hacer realistas, sí, claro que sí, pero pues hay cositas que no podemos controlar del todo y las lesiones, al menos en este instante, no puedo hacerlo. Muy bien, chicos, Koundé, Christensen, ahí va a estar muy atento. Le vamos a dar muchos minutos a García y Cubarsí. Martínez no tanto creo, pero bueno, vamos a dejarlo de esta manera. Valdé, el señor Araujo, Ter Stegen, que también obviamente creo que se pierde la temporada completa, no estoy seguro, pero repito, aquí claro que podríamos hacer algo y es tal vez venderlo. Podríamos venderlo o liberarlo más bien y luego ficharlo tal vez la próxima temporada, ¿no? Podría ser, pero hombre, no sé, ahí se me escapa de las manos. Lewandowski, Rafinha, perfecto. A Lamine, obviamente el futuro Messi. Este señor lo voy a convertir a extremo izquierdo. Gavi va a estar ahí junto con Fermín, Cubarsí, etcétera. El señor Torre le va a ayudar a Olmo. Perfecto, así vamos con este Barcelona. Estos son chicos que vamos a prestar. La mayoría, el portero sí se queda con nosotros, pero la mayoría los vamos a prestar. Y en la primera temporada, como es costumbre en esta serie, pues nos vamos a ir sin fichajes. Veamos cómo funciona el proyecto actual. Vamos, no sé, vamos a tener en cuenta los superclásicos. Sí, yo creo que vamos al primer superclásico. A ver, este señor iniciando nos aparece como medio centro ofensivo. Creo que es como mejor, me gusta como más en la posición como extremo izquierdo, pero vamos a ver si funciona. Sí, perfecto, subió una unidad. Creo que es bueno, lo vamos a poner. ¿Cuántas semanas? Creo que aquí le va a ayudar a el señor Ferran. Primer superclásico del mundo. Ya saben que cuando vamos con el Madrid o el Barcelona, todos los superclásicos son tenidos en cuenta. Yo creo que me voy con Lamine Yamal para este partido importantísimo, claro que sí. Veamos qué sucede en el Santiago Bernabéu 1-1. Quizás lo de Lamine no fue tan bueno, no importa. Chicos, aparece de fondo el logotipo de la Champions, pero es por un error del juego. Estamos por liga, se puede ver. A ver, esta sección me confundí un poco porque no la encontraba, pero bueno, se dio a conocer la selección del Balón de Oro. Esto vamos a tenerlo muy en cuenta. Vamos a ver qué jugadores de nosotros en 5 años pueden conseguir el Balón de Oro. Lamine Yamal es una de las futuras promesas. Esperemos que así sea, pero en este caso, como pueden ver, Harry Kane, Phil Foden y el señor Martínez, Lautaro debe ser, junto con Haaland. Curiosamente no está Kylian. Eso es curioso. Chicos, el Betis nos quitó una racha, déjenme ver de cuántos partidos. 16 partidos, increíble. Teníamos ganados 14 y empatados 1. Acabamos de perderla. No sé cuál es la racha más larga que tiene el Barcelona. Si lo saben ustedes, me lo dejan en comentarios. Gracias. Ay, miren, chicos, ya saben que en esta serie todas las finales se juegan y miren el pedazo de final que tenemos por Supercopa de España y Clásico. Fantástico. Vaya, tenemos esta primera final superclásico, como nos encanta, perdón, con un señor que se supone que debería estar lesionado, pero mírenlo ahí. Ay, Dios santo. Pero en este episodio está jugando. Lamine va a ser titular, no lo puedo creer, no lo sé. He notado que en este FC25 se han hecho algunos cambios rarísimos, es decir, cambios no, sino como que fichajes extraños. Me parece que se salen bastante de la realidad, pero bueno, en fin. Minuto 23, teníamos ya un expulsado y el Madrid empezaba a atacar. Estaba haciendo un pedazo de partido, la verdad era que estaba muy complicado. Aquí Kylian también intentándolo.
complicadísimo, muy fuerte. Minuto 66, otra ocasión para el Madrid. Nosotros estábamos totalmente dormidos. Solo en el minuto 72 nació esta buena jugada. Aquí en velocidad gana Olmo, en fuerza, mira, a pesar de que le jala la camiseta, lo deja ir y al final lo deja definir. Este tema de correr en este FC 25 es bastante diferente a lo que era en FC 24. Ya parece que no tenemos correcalles, al contrario, creo que tenemos lisiados en el terreno de juego porque se frenan muchísimo a la hora de correr. Aquí en fuerza se lo llevó, buena definición y sería nuestro primer tanto en este episodio. Bueno, en los partidos jugados, evidentemente una buena final, un gran superclásico, un superclásico flojo, pero que al final nos llevaríamos por la mínima diferencia. Partido complejo. Continuemos. A ver, ¿qué tenemos por aquí? ¡Wow! Ganamos el manager de la temporada. ¿En qué fecha estamos? No sé. Este Hansi Flick, sí, o sea, en serio, hay muchas cosas chéveres del juego, pero que no pongan el rostro original de Hansi Flick en el episodio, perdón, en el FC25 me parece una falta de respeto porque vaya que lo está haciendo bien, además es un técnico con reconocimiento, bueno, etcétera, etcétera. Creo que ahí falló un poco. De pronto lo metan más adelante, ¿no? Lo actualicen. Continuemos. Ahí tenemos el primer título. Fantástico. Super clásico del mundo. Creo que nuestra historia en Champions ya finalizó, pero no estoy seguro si en cuartos o en semis. Este es otro nuevo superclásico, el cual empatamos. Muy bien. Tenemos un Barça campeón, 89 puntos, 6 puntos por encima del Madrid. Creo que es muy realista. Un Barcelona campeón de Supercopa y también de este clásico. Aunque en la Copa de España sí nos fue bastante regular, 16avos. Regulimbis. Cuartos de final en Champions. Ojo, ese Lombardía, sí, ay Dios, creo que es el Inter. Dios santo, ¿qué pasó con FC? Otro de los grandes errores. En fin, caímos ante un grande, ante el Manchester 2-1. No fue tanto la pérdida, pero llegar a cuartos creo que es un buen comienzo. Wow, tenemos a la Tortuga como máximo goleador, pero eso no nos importa. Lewandowski con 23 goles se posicionó en el tercer lugar del goleo. Esto entre los 5 primeros. Y entre los asistentes, el mejor fue Pedri, que también se ubicó entre los 5, en el quinto lugar de hecho. Ter Stegen fue el mejor de la temporada. Por Champions, Lewandowski también, tercer lugar. Wow, y Luchito Díaz. En las asistencias, el mejor asistidor fue Lewandowski, qué curioso. Y en la portería, Ter Stegen ocupó el tercer lugar. ¿Fue una buena temporada? Creo que sí, no estuvo tan mal. Vamos a continuar. Yo creo que de aquí nos vamos directamente. Veamos el desarrollo de los muchachos. Bueno, Lewandowski tuvo un pedazo de temporada. Fue el máximo goleador. Ferran en el segundo lugar. Creo que creció tal vez 3 unidades. Este señor se mantuvo, si mal no estoy. Este tal vez creció sí un poco. Recuerden que no podemos ver. Este también creció creo que 2 unidades. No podemos ver lo que creció. Sería fantástico que lo arreglaran. Pero parece que así va a ser este FC. No sé por qué lo quitaron. Este señor no tiene futuro con nosotros, muchachos. Creí que lo habían vendido definitivamente al Girona, perdón. Pablo, ahí va, muy bien. Pablo Torre, Gavi, perfecto. Aquí va el desarrollo de Pedri, netamente orgánico. Lamine Yamal. Este señor creo que se fue por 2 temporadas o es por una. Ojalá llegue grande porque nos estamos quedando sin 9. Déjenme ver una cosa. Este señor le dejaron el rostro. No. Pau Cubarsí, ahí va, poco a poco. Fermín, 78, jugó 10 partidos, muy buen suplente. Recuerden que esta es la juventud de este Barcelona. Ahí está Casado, puede tener un futuro interesante con este club. Este del Valle, Lenglet no tiene futuro. Este señor tampoco mucho. García, mucho futuro. Este también, que deberá ser ahorita el portero titular en la vida real. Martínez no tiene y creo que cayó como 6 unidades o 4. Bueno, no sé. Ter Stegen creo que creció 1 unidad. Muy bien, chicos. Vamos a la siguiente temporada, pero yo creo que directamente a la lista de deseos. No estoy seguro cuántas temporadas juegue el señor Lewandowski. Yo creo que esta que estamos jugando, en la vida real lo digo, creo que para la siguiente temporada no creo que vaya a continuar con nosotros y aquí hay una propuesta interesante. El punto es que no tenemos jugadores, o bueno, al menos un muy buen delantero centro, aunque tengo algo en mente, así que voy a negociar esto. Voy a negociar porque no creo que Lewandowski juegue 2 temporadas más en el Barça. Muy bien, vamos a ver nuestra lista de deseos, una lista de deseos bastante curiosa.
Recuerden que es justo eso, una lista de deseos, no significa que los vayamos a fichar a todos. Tenemos a este señor Mingueza que suena para que regrese al Barça, creo que él es canterano de ahí. Este señor también me interesa como recambio por el señor Lewandowski si logramos venderlo. Este también es un jugador que me interesa, pero pues ya veremos. Greenwood sigue coqueteando con el Barça, ya tiene un buen club, pero es posible. Kimmich es el sueño húmedo del Barcelona junto con otro que tenemos por ahí, pero no sé si llegue, bueno, de pronto libre, creo que podría llegar libre. Heung-min Son, interesante, pero no, creo que me iría por alguien un poco más joven. Este chico interesó mucho al Barça, me gustaría traerlo, pero pensando en el cambio generacional. Este Brian también pensando en el futuro, está interesante. Por aquí tenemos a Cardona, Sergi, Leroy Sané, no creo que llegue a la Barcelona por nada del mundo. Popelu, pensando en el futuro, pero es que ya tiene 26 años, no sé. Este Pepe también, ya con 28, creo que no me interesaría. Este señor no creo que llegue al Barcelona, pero este Javi sí me interesaría pensando en el futuro, ya saben. Xavi Simons, a mí me encantaría la verdad traerlo, pero Florian es otro, aunque el Barcelona está, perdón, el Real Madrid está ahí también atacando. Yo lo veo más en el Barcelona que en el en el Real Madrid que en el Barça. Este Ben Stiller también me interesa pensando en el futuro. Frimpong, necesitamos un lateral derecho potente, está en el Madrid, entonces no creo que lo podamos fichar por respeto, ¿no? Este Jaden, recién llegadito aquí al Aston Villa, podría interesarme. Este chico también es un jugador con buen potencial, pero para el futuro. Hombre, yo creo que Nico Williams sí o sí llega al Barça. Yo no sé ustedes qué opinen, pero desde mi punto de vista va a llegar y es perfecto, sería un fichaje bomba, pero yo creo que sí, yo creo que me voy a ir por él. De hecho puede estar en la miniatura, no sé. Este chico también pensando en el futuro. Rafael Leao, definitivamente no. ¿Qué equipo es este? Por Dios, Milano. Ah, debe ser el Milan. Porquería, hombre, que FC se ha dejado quitar esa licencia. Jonathan Tah, buen jugador, pero está un poquitín pasado de edad. Este Bajcetic, no sé cómo se pronuncia. Podría, sí, pensando en el futuro. Leandro Paredes, no creo mucho que llegue. Kingsley Coman también lo veo difícil. Y mi sueño de tener a Luchito Díaz, no sé si hacerlo realidad en este episodio, muchachos. Luchito sería fantástico. Yo no sé. Pero bueno, chicos, yo creo que me voy a ir con un fichaje, pero primero hay que vender. Primero vendamos. Primera venta loca. Empezó el festival de la locura. Rafinha que, bueno, en el Barça digamos que no le ha ido tan bien, pero hay que reconocer que esta temporada lo está haciendo bastante bien, lo digo en la vida real. En nuestro episodio no le ha ido mal, pero yo creo que el futuro de él no está en el Barça. Voy a cambiar por Nico. Yo creo que eso es lo que voy a hacer. A ver, lo vendimos al Atlético de Madrid, 52.8 millones. No sé si fue una pésima negociación, pero es que en serio es muy difícil. Este FC me tiene un poco confuso, porque teníamos un margen más o menos de 60 millones, pero nadie los da. Ofrecen 47, 48 y no es más, y lo máximo que llegué fue 52.8 millones. Aún así fue una mala negociación. Lewandowski con Coca-Colowski, este también se nos va. Déjenme ver a dónde. A ver, se nos fue por 28 millones al Atalanta. Fue una buena negociación, no lo creo. ¿O sí? Bueno, sí estuvo mejor que el anterior. En fin. Ay, Dios. Esto ya debe ser un cliché prácticamente. Muchos dirán que todo el mundo está fichando a este señor para el Barcelona, pero es que yo creo que es el futuro de él. Pasó algo similar con Kylian, ¿no? Dio lora varios años y al final terminó finalmente en el Madrid. Yo creo que los grandes jugadores tienen la oportunidad de llegar a clubes como el Barcelona o el Real Madrid, pues al final terminan haciéndolo porque está joven. Y bueno, ya saben, esperemos que el Barcelona en la vida real consiga el dinero suficiente, aunque si hace ventas grandes, tal vez como la de Rafinha, tal vez como la de el neerlandés Frenkie de Jong, podría llegar a generar lo suficiente para tener este jugador. Pero yo en este episodio creo que no voy a salir de Frenkie de Jong, al menos no en estas primeras temporadas. Ahí está, ¿fue buena o no fue buena negociación? 115 millones, muchísimo dinero, fichaje bomba. Aquí rompimos el mercado y yo creo que me voy a ir con él nada más. No creo que fiche a nadie más. Me he ido por este señor Pubil, creo que es Pubil que se llama. Creo que es un buen fichaje pensando en el futuro. Marc Pubil, procedente de la Almería, 9 millones, creo que está bastante económico y tiene futuro, tiene potencial, tiene futuro. Yo sé que puede llegar lejos este muchacho en el Barcelona. Tal vez esta primera temporada no lo usemos, tal vez se vaya a préstamo, no sé. Chicos, nos quedamos sin un 9. Y yo creo que Tigriño todavía no tiene lo suficiente para esto. Darwin suena para el Barcelona. ¿Cuál es su valor? 58 millones. Heung-min, yo creo que ya está bastante avanzadito y acaba de fichar. Ya descartémoslo. Déjenme ver, me salí de esa parte. Ok. El otro es este señor. Es un Víctor Joguek, no sé cómo se pronuncia esto. Guio o Gyökeres, no sé. Pero no sé, tiene 27 años. La verdad, el jugador está interesante. ¿Cuál es su valor? 80 millones. ¡Wow!
Entre él y Darwin, no, tocaría Darwin por su valor, miren, y por su edad, está un poquitico más joven. Hombre, yo no sé, chicos, si sea demasiado desfasado, porque este también nos sirve como delantero centro, pero no, definitivamente este señor no, 132 millones. No sé, chicos, entre estos dos, ¿cuál podría llegar a ser la mejor opción? De entre una encrucijada, voy a pensarlo. Wow, no sé que esto ya se salió de control, ya creo que en este momento perdimos el realismo, pero es que no tengo muchas opciones y necesitamos un 9 de calidad, es el Barcelona. Este muchacho no ha mostrado su calidad en el Liverpool, pero sabemos que puede llegar a mostrarla, es un gran jugador. No sé qué ha pasado en el Liverpool, pudo haber brillado más, pero bueno. El otro señor, por su costo, 80 millones creo que era bastante alto, este está más joven y bueno, tiene buen potencial, miren, ya tiene de una vez el 9, perfecto. Creo que de pronto me he equivocado con este fichaje, pero es que no tengo más opciones, muchachos. Y Tigriño va a ser un gran delantero, pero no todavía, no creo que todavía. Además, el Lamine Yamal no creo que nos juegue bien en esa posición. Veamos cómo le va a Darwin Núñez en su debut, esperemos a ver. Bueno, ganamos 3-0, no anotó, pero bueno, yo creo que así Darwin anotó, mira, el minuto 28, no debutó Nico Williams. Veamos cómo le sienta el cambio de posición a Nico. No creció nada. Muy bien, vamos a dejarle, sí, yo creo que está este extremo aquí, dejémoslo aquí a ver cómo va. Muy bien, goles de Dani Olmo y Nico Williams, miren, sí, debutó con gol, fantástico. Ter Stegen lesionado para este superclásico del mundo, es el primero, vamos por liga al Santiago Bernabéu, 2-1, muy bien. Lamine Yamal, doblete, muy bien. Vean este chico cómo va, tras una gran actuación, está ganando bastantes MVP. Voy a ver qué pasa con el Balón de Oro. A ver, de nuestros muchachos no hubo ninguno nominado, pero hombre, el balón se lo llevó este señor. No hay animaciones, bueno, sí, yo creo que sí las hay, pero cuando está en nuestro club el ganador de algún trofeo, bueno, eso pienso. Esto está mal y no sé cuánto va a durar este señor. Déjenme ver, aquí vamos a meter a Ter Stegen, que ya regresó muy bien otra vez a la titularidad. Hombre, un poco preocupado porque Lamine Yamal es importante para este proyecto. Recuperación al 100%, 2 meses por fuera de las canchas. 8 semanas duras. Otra maravillosa final, súper clásico, pero muy preocupado aún por lo de Lamine Yamal. Quiero dejar claro, chicos, que en el episodio anterior, en el Reconstruyendo al Leeds, jugamos en clase mundial, pero ya en este le subí a Ultimate, por eso es que creo que voy a perder. Bueno, en este episodio, el partido que jugué, el primero que jugué, se jugó en Ultimate, ahora este también va a ser en Ultimate, obviamente. Esta escena no sé por qué me encanta, siempre me parece maravillosa, me parece hermoso, pero me hubiera gustado que hubiera sido en nuestro camerino. Muy bien, ahí divisan el campo, chicos. Nosotros vamos al fútbol porque es lo que realmente nos importa. Grandísima final, muy buena. Esperemos que logremos sacarla adelante. Concentraditos. ¿Listo? ¿Qué pasó? Porque está ese, Dios santo, el instructor. No necesito el instructor, por Dios. Lo siento. Partido realmente vergonzoso. Por aquí lo intentaba el Madrid, pero digo vergonzoso porque en serio, miren, 53 minutos en el primer tiempo no pasó absolutamente nada. Hostigaba el Madrid todo el tiempo, estaba muy entregado al partido. Nosotros no estábamos haciendo nada. Pareciera que no estuviéramos en el terreno de juego. Ojito, aquí nace una única jugada por parte nuestra. Miren, Torres quiso, pero bueno, ese no es su perfil y por ende el resultado fue pésimo. Nos fuimos a la tanda de penaltis, una tanda de penaltis muy difícil, pero que al final quedaría en los pies de Pedri, que estaría a nada de darle esta gran final al Barcelona. Perfecto, una final muy floja para nosotros, pero que al final la tanda de los penaltis, nos obsequia y nos manda felices a casa. Continuemos. Más superclásico del mundo, aún no se recupera nuestro Lamine Yamal, le queda todavía tiempo de reposo y este clásico lo sacamos adelante por Copa. Wow, chicos, lo siento, esta debí jugarla y me pareció leer semifinales y no era la final. Muy bien, ganamos una Copa de España. Super clásico del mundo, Lamine Yamal ya totalmente recuperado, pero ha perdido camino en la media porque se quedó en 83. 2-1, muy bien en el Camp Nou. Segunda liga y de manera consecutiva, muy bien, aunque muy cerquita del Real Madrid porque también hizo 85 puntos. Muy bien, tenemos esta Copa o Supercopa mejor y tenemos la Copa, que no la jugamos, curiosamente. En la Champions estuvo bastante regular el tema, el Leipzig no se eliminó en octavos. Darwin ocupó el segundo lugar del goleo. Mal, wow, Joselu en el quinto, no le fue tan mal. Julián Álvarez cuarto. En las asistencias, nuestro mejor asistente fue Dani Olmo. Segundo lugar, 11 asistencias. Y el mejor portero de la temporada fue Courtois.
Ter Stegen ocupó el cuarto lugar. Darwin fue la sensación esta temporada, bastantes goles, 51 partidos, 38 goles, muy bien para el uruguayo que dudo mucho que llegue al Barcelona, pero aquí, bueno, llegó y no hay nada que hacer al respecto. Ya les mostré las otras opciones. Miren cómo van creciendo nuestros muchachos poco a poco. Creo que no está tan mal el crecimiento, pero podría ser un poco más acelerado. No, yo creo que va bien, va perfecto, va al ritmo bien. Este señor jugó 16 partidos, muy buen suplente, un chico que está creciendo, está en vía de desarrollo. ¿Cómo va nuestro futuro 9? Muy bien, yo creo que ya la próxima temporada lo dejamos aquí como suplente. Nuestros jóvenes o las jóvenes promesas de este Barcelona, está Casado, muy bien. Cuenca, que al final no se fue a préstamo. Este señor que no llegó propuesta por él, no jugó ningún partido. Este tampoco. Peña jugó 13, pues por la lesión de Ter Stegen. Ahí está, muy bien Paulo. Fantástico Cubarsí y Christensen. Muy bien, Ter Stegen. Estoy tratando de rotar la plantilla lo más que puedo. Vamos a la tercera temporada. ¿Podría llegar al Barça? Es posible. 19 millones, le hemos puesto una cláusula de 52 millones. Fue una buena negociación, yo creo que sí. Bueno, no tan buena, pero sí estuvo bien. Esto es pensando en el futuro. Por ejemplo, en la salida, diga usted, o digamos más bien de Frankie de Jong, que ya va avanzando en edad. Creo que esto es una muy buena opción. Primer superclásico de esta temporada. Veamos qué tal nos va. 2-1 de visita. Mal. Super clásico del mundo, pero liguero y lo perdemos en la casa. Se nos fue una final, pero esta sí la tenemos activa. Vamos por Copa de España ante un equipo que creo Las Palmas, creo que no es tan complicado. Por ello he decidido utilizar toda la suplencia, bueno, exceptuando el delantero centro, porque pues estamos con Darwin Núñez, no tenemos un delantero centro. El que tenemos de recambio lo envía a préstamo porque está muy chiquitín y no estaba teniendo minutos. Entonces vamos con esta, Lamine Yamal en el banquillo, Nico Williams, etcétera. Minuto 52, primer intento nuestro, pero este es uno de esos partidos que subestimamos, que creemos que podemos ganar fácilmente y mentiras. Nos fuimos a 15-15, en el minuto 95 llegó el primer tanto de ellos. Este Barcelona se descontroló, todo el mundo perdió los estribos, van a haber patadas, van a haber peleas en este partido, van a expulsar jugadores nuestros, o sea, el Barcelona realmente perdió los estribos. Al final provocaríamos un penalti, amonestado y expulsado Darwin y también Dani Olmo, y un 2-0 por parte de Las Palmas ya era una realidad, un partido bastante feo, y pues digamos que es un partido para olvidar. Pasemos la página y continuemos. No me lo esperaba realmente. 3 temporadas y llegamos a una final de Champions. Muy bien. Pasemos la página. Wow, miren qué buena animación, la venta de camisetas. Muy bien. Chicos, pasemos la página. Miren a Lenormand, que también le interesaba al Barça. No estoy seguro, pero pareciera. Chicos, pasemos la página y vamos a darle con toda esta gran final de Champions, que la podemos sacar adelante. Vamos a ver qué sucede contra este poderoso Bayern Múnich. Minuto 9, primera ocasión para el Barça. La verdad es que este partido va a ser muy sucio por parte nuestra. Vamos a hacer cosas horribles o más bien cosas de las que no me enorgullezco. Minuto 49, un primer tiempo asqueroso, pero ya en el segundo empezábamos muy bien. Llegaría el primer tanto y ojo, porque esto es lo único que van a ver en este partido. Dios santo, qué partido tan malo por parte nuestra. La verdad es que estamos cogiendo el ritmo al gameplay de este FC25 y es bastante distinto al FC24. Las carreras se perdieron, es decir, esos correcalles por fortuna se perdieron, pero ahora nos toca adaptarnos a esto, a jugadores prácticamente lentos, prácticamente inmóviles. Chicos, ganamos por la mínima diferencia porque mantuve el balón atrás y quemé el tiempo. Eso fue lo sucio que hicimos en este partido. Continuemos. Vaya que le fue mal a este Barcelona en esta temporada. Tercer lugar, campeón el Atlético. Tenemos esta copa, Supercopa de hecho, por aquí perdimos esta, increíble, ¿no? Tenemos la maravilla orejona, o la maravillosa orejona mejor. Vinicius, máximo goleador de la competición, Nico Williams en el tercer lugar. Como asistentes no tenemos en los primeros 5 a ninguno. Y nuestro portero, también le fue mal. En Champions no tenemos goleador, mejor asistente al menos en los primeros 5 no, y nuestro portero fue el mejor, fue el que sacó la cara por el equipo. Ay, muy bien. Nico Williams, el goleador de la temporada, muy bien, este señor que nos regaló la Champions, muy bien por él. Este chico también va ahí poco a poco, todos van desarrollándose de manera orgánica. Pedri fantástico, Valde también, Fati está teniendo bastante participación,
aunque solo jugó 13 partidos. Creí que ibas a jugar más, muchachos, pero no fue así. Frankie, el señor Koundé. Por aquí tenemos a este señor también que se fue a préstamo. El futuro del Barça en el medio campo. Tenemos que ir pensando en él, en la defensa, buscando chicos que nos ayuden en la defensa, pero pensando en el cambio generacional. Ahí está, muy bien, del Valle, o Valle más bien, Ford. Perfecto, Domínguez, qué bien. Ahí se van desarrollando poco a poco nuestros muchachos. El portero de cara al futuro no está creciendo lo suficiente. Fermín ahí va también. Cubarsí, excelente. Y Marc-André ter Stegen con 91 de media. Vamos a la cuarta temporada. Campeones de Champions significa que jugamos Supercopa de Europa. Claro que sí, ahí está. Este señor terminó, está a punto de salir del club, pero aquí terminé dejándolo como defensa central, titular indiscutible, increíble, y nos está dando buen rendimiento. Lo que pasa es que no tengo ni idea quién podamos meter ahí como cambio generacional. Pues Cubarsí, pero todavía está muy pequeño, no tiene calidad de titular todavía en 3 temporadas. Otro partido sucio, muchachos. Miren el pedazo de asistencia para Darwin Núñez y la definición mágica del uruguayo. Muy buena definición, espectacular sin lugar a dudas. Maravilloso lo que hizo, la asistencia o el gol, no sé cuál escojan ustedes. Yo creo que yo me quedo con la asistencia. No sé ustedes si se queden con el gol, pero me gustó mucho la asistencia. Se la puso como con la mano. Y ese sería el único tanto. Aquí por poco nos empatan sobre el minuto 87, pero luego hicimos la roña, mantuvimos el balón atrás, la misma suciedad que hicimos en el partido anterior para poder sacar esto adelante, porque definitivamente este gameplay está bastante complejo. Estamos jugando en Ultimate y está complicadito. Chicos, Lamine Yamal está un poco agotado. Vamos con Vitor Roque como titular, aunque bueno, no en esa posición, pero bueno, no importa. Ganamos 2-1. De hecho, anotó en el minuto 80. Ojo, chicos. Tenemos a Vini, Mbappé, Álvarez y Williams. Son los nominados al Balón de Oro. Esperemos a ver qué pasa. Estuvimos cerca. Se lo llevó al final este señor. ¿Creen que en la vida real eso pasara? Veo más cerca a William. Un superclásico que no logré grabar, pero lo empatamos. Ahí está, mírenlo. Está terminando este mercado y nos está yendo terrible en Champions, aunque creo que parece que sí logramos pasar a octavos. Finalísima de Copa o finalísima Copera, Copa de España. Muy bien, me encanta esa animación de la venta de camisetas, ya lo dije, pero me encanta definitivamente. Muy bien, vamos a tratar de sacar esto adelante. Ha sido complicado los últimos partidos, pero ahí vamos cogiéndole un poco el ritmo a este nuevo FC25. En 120 minutos no nos hicimos nada. Esto significa que nos fuimos a la tanda de penaltis, una tanda de penaltis que o en la que fue más bien ter Stegen el protagonista. Ahí logró conseguirnos o darnos más bien este título, esta copa. Muy bien, ter Stegen. Pues chicos, definitivamente estamos muy mal para este FC25 a la hora de jugar. Bien por ter Stegen, pero debemos continuar. Nuevamente el Barça campeón de liga. Por aquí no tenemos nada, pero en esta competición sí. Esta temporada nos fue muy mal en Champions, pero tenemos un Darwin Núñez goleador de la liga, Pedri en el segundo lugar de las asistencias y Nico Williams en el quinto. Marc-André ter Stegen el mejor de la temporada. Núñez el goleador de esta campaña, muchachos. Muy bien, le fue bastante bien a Núñez. Este señor está amonestado, pero también va creciendo. Miren ya Lamine donde va. Roque, que ya se quedó esta temporada con nosotros, es suplente indiscutible. Por aquí Frankie de Jong aumentando su media. No señor, se mantuvo. Paulo está como mal, no está aumentando su media. Está como, este señor sí le está yendo bastante bien en préstamo. Chico que, en el que estamos contando para el futuro. Ahí está Koundé, perfecto. Koundé titular indiscutible. No sé dónde lo haga mejor, si en la banda derecha o como zaguero central. Ford, ahí está creciendo. ¿Qué media tiene? No, pero no ha crecido mucho. Este muchacho también ahí va. Peña, le renovamos el contrato. Este chico, pues al parecer no fue tan buena idea, pero hay que darle tiempo. Tendríamos que dejarlo de titular, igual que Cubarsí, para poder ver su crecimiento tal vez más acelerado. Vamos a la quinta y última temporada. Casado se nos ha ido, no quiso renovar, digámoslo de esa manera, se malhumoró porque no tenía minutos, entonces hay que dejarlo ir. Así que voy a ir a traerme tal vez a Javi Guerra. Estas son buenas noticias. A ver, tenemos a Núñez, William, Mbappé y Vini por el Balón de Oro. Ojo que podemos llevárnoslo en esta. Se los dije, se va a quedar el Balón de Oro en el Barcelona, Nico Williams. ¿Será que en la vida real esto sucede, chicos? Nico se lleva primero un Balón de Oro que Lamine Yamal. ¿Es posible?
pero bueno, es difícil porque Lamine Yamal también es brutal y está haciendo un trabajo excepcional en la vida real, lo digo yo, ¿no? Muy bien, chicos, vamos a continuar. Muy bien por Nico. Ahí le arrebatamos el balón a unos grandísimos jugadores. Dicen que en la vida real el próximo Balón de Oro será Vinicius. ¿Qué opinan de eso? Déjenlo en comentarios. Vamos a continuar. Chicos, se me pasaron unos superclásicos. Este lo ganamos, el anterior fue por liga y creo que lo perdimos. Por Dios, estoy haciendo simulón, como pueden ver, pero ahí los tenemos en cuenta para el resumen. Otro superclásico, pero esta vez en casa y lo ganamos por liga. Terminamos la temporada campeones también de Supercopa y Clásico. Por aquí sí perdimos esta Supercopa, chicos. La anterior debimos haberla jugado, esta también. Por Dios santo, le di simulón y miren lo que sucede. Mala presentación en Champions. Una sola buena competición tuvimos, el resto nos fue muy regular en este episodio. Tenemos al Balón de Oro, ojo, y goleador de la liga con 25 goles nada más, qué flojo. También tenemos el mejor asistente, Lamine Yamal en el segundo lugar, y nuestro portero fue el quinto mejor de la temporada. Por Champions, Nico Williams, muy bien. Asistencias, no tuvimos entre los mejores 5, y nuestro portero tampoco estuvo entre los mejores de Champions. Este Nico tuvo un pedazo de temporada, 52 partidos, 44 goles, 9 asistencias. Estuvo brutal el españolete. Ahí miren lo que crecieron, cómo quedaron nuestros muchachos en 5 temporadas. Este es un desarrollo netamente orgánico, un desarrollo ahí muy flojo, digamos que muy lento, pero efectivo. Miren esto, fantástico. Los muchachos, un pedazo de plantilla bastante bueno, ahí como pueden ver, pero con algunos agravantes como el hecho de que Gavi se quiere ir. Me hubiera gustado, bueno, es que vender a Gavi o dejarlo ir de este episodio sería bastante irreal y ya hemos cometido bastantes irrealezas en este episodio, porque lo hubiera podido vender y traerme a Florian Wirtz, podría ser, ¿no? Pero yo creo que el recambio de Florian Wirtz perfecto hubiera sido el señor Frankie de Jong, hubiera sido el perfecto. Pero bueno, chicos, ahí está. Este es esto es el desarrollo de nuestros muchachos. Ahora veamos en lo financiero. El más costoso de la plantilla es el señor Nico Williams, seguido de el señor Pedri, 143 millones para Lamine, Valdé con 120, 116 para este señor, 113, Núñez 112 millones, fantástico, 104.5, muy bien Araujo, 94 para Olmo, 53 para este señor, 49.5, Christensen, que bueno, bajó bastante su valor. Wow, este muchacho solo vale 33 millones. Barato. García, muy bien. Fantástico. 14.5 para Cubarsí, que al final no brilló mucho porque no fue titular realmente. Es muy difícil quitarle la titularidad. Incluso se la pensaba quitar a Christensen, pero lo hizo bastante bien. Entonces, pues nada que hacer. En la vida real no creo que eso suceda. Ahí está, chicos. Un pedazo de plantilla brutal. Veamos lo financiero. A ver, 692 millones de ingresos. Gastos 155.7 y tenemos 536 de ganancia. El club quedó costando 374 millones. Las camisetas, la más vendida, la de William Núñez y Lamine Yamal, 8.1 millones de camisetas y el presupuesto final 208 millones. Muy flojo este Barcelona. ¿Qué les parece si hacemos el resumen y finalizamos? Me hubiera gustado jugar una final de Champions para rematar el episodio. Me encanta hacer eso, pero no se pudo. Vamos al resumen. Resumen. Veamos. 4 ligas, conseguimos 4 Supercopas de España, 2 Copas de España, Champions se consiguió 1 y Supercopas de Europa 1. Esto al final nos da un total de 12 títulos conseguidos en 5 temporadas. La verdad no me parece que esté tan mal. Tuvimos el goleador al menos en 3 ocasiones y el mejor asistente en 2. También el portero lo tuvimos en 2. Nominaciones al Balón de Oro tuvimos 2, de las cuales conseguimos 1 para el club, la de Nico, obviamente. Financieramente hablando, el costo de las ventas estuvo por encima de los 80 millones, pero las compras sí se excedieron bastante, 203 millones. Esto al final nos deja un déficit de 122.9 millones. El valor del club es de 374 millones, un poco más, y pues la valoración de la plantilla yo creo que supera los 1.000 millones. No hice la cuenta, pero muy seguramente. Cogimos un Barcelona de 81 de media y lo entregamos con 88. Muy bien, chicos, hemos llegado al final de este episodio. Espero les haya gustado y espero lo comenten. Díganme cómo ven ustedes este Barcelona en los próximos 5 años y también déjenme en comentarios qué equipo quieren que sea el siguiente. Por último, les voy a dejar 2 episodios interesantes, uno con agentes libres y otro en el que pueden ver los jugadores con mejor potencial, los jugadores jóvenes baratos para modo carrera con mejor potencial. Sin más, me despido. Poderoso like. Adiós.